Buen día a todos los participantes de este primer encuentro a nivel nacional y quinto a nivel provincial. Acá con mis compañeros de la cursada de la Diplomatura en Gestión Superior de Empresas Agroindustriales del año 2019, que fue la última presencial, con el médico veterinario Mariano Rastúa, el licenciado Correa Fernando y la ingeniera agrónoma María Verónica Ripa, y quien les habla, Eduardo Roldán. Vamos a compartir con ustedes el proyecto de implementación de una planta de tratamiento de reciclado de envases agroquímicos. Bueno, vamos a comentarle un poco cómo surgió la idea de este proyecto. Cuando estábamos en una clase de cursada no teníamos bien definido qué temática íbamos a realizar. Mi compañero Fernando vino con un suplemento de una revista CREA, viendo esta problemática que surgía con los envases de agroquímicos que quedaban en el campo y no eran reutilizados. Yo trabajo en una empresa que se dedica a la venta de insumos agropecuarios, en lo cual me consulta preguntándome qué hacíamos, y la verdad le dije, no, nosotros no hacemos nada. Por lo general los envases quedan en el campo, al lado de un alambrado o de un molino abandonado. Y es lo que empezamos a desarrollar este trabajo en cuanto a investigar que existe una ley, que es la ley número 27279, en la cual controla todo esta disposición de lo que son los envases, y empezamos a trabajar, y bueno, y la idea consistió en hacer un centro de almacenamiento transitorio, que son los llamados CAT, que es para acoplar todos los envases plásticos, y a eso sumarle una planta de procesado de esos envases plásticos. Por lo general todos los envases que se van a reciclar son provenientes del sector agroindustrial, ya sean envases que contienen agroquímicos o silobolsa. Bueno, la problemática ambiental a la que nosotros nos queremos referir, o la que ya planteó recientemente Edu, es que, bueno, con el crecimiento de la agricultura en los últimos 30, 40 años, y hablar en este último lapso de la última década, el consumo de envases de productos fitosanitarios se vio en aumento, con estimaciones, por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura, con datos del año 2018, se producen en Argentina unos 17 millones de unidades de productos fitosanitarios, de los cuales el 60% corresponde a bidones de 20 litros y el 40% a silobolsas, que también son utilizados para reutilizarse. Nosotros en nuestro proyecto, bueno, la intención es conocer bien a los clientes que van a hacer de lo que vamos a producir, que en este caso sería escamas o pellet de plástico, que más adelante lo vamos a comentar, y serían, bueno, las empresas que se encargan de hacer elementos con plásticos de origen fitosanitario, que generalmente, bueno, no hay muchas, pero bueno, generalmente se encuentran en la zona del Gran Buenos Aires. Los proveedores de lo que sería nuestro insumo serían las agronomías o los productores, quienes son los encargados de, ahora con la ley que vamos a detallar más adelante, los encargados de llevar a nuestros CAT los bidones. Nosotros con este proyecto lo que queremos es, no solamente desde el punto de vista económico ni social, más que nada desde el punto de vista, como hablamos recién, ecológico, solucionar un problema en el sector, porque ¿qué pasa? Los envases, los bidones, los silobolsas están en el campo, el destino es tirados en los molinos, en galpones, quema, que no se puede, comercialización ilegal, que tampoco se puede comercializar, y bueno, lo que es un riesgo para el medio ambiente. A través de la implementación de la ley 27.279, que es una ley nacional, se busca realizar los puntos mínimos que deben de ocurrir para que
haya una buena gestión de ese envase, de esos envases vacíos. La ley da puntos en el cual quiere como objetivo garantizar que no solo la trazabilidad de esos bidones sea la adecuada, sino también que los productos que vayan con destino a uso humano no tienen que ser con este tipo de plásticos, y a su vez también le da una responsabilidad a varios actores en la cadena de trazabilidad, ya sea el productor, las agronomías, los aplicadores y las fábricas y las empresas que producen los fitosanitarios, dándole una responsabilidad a lo largo de todo el trayecto de ese bidón. El bidón trae un número de trazabilidad, el cual al momento de la compra en una agronomía, el productor tiene que durante un año, el transcurso de un año, devolver ese envase vacío a un CAT. Y luego cuando llega al centro de almacenamiento, con las medidas que tiene que tener, como por ejemplo el triple lavado y la perforación, esas son las condiciones para que ingresen a un CAT. En el CAT se le da un certificado donde dice que esta persona devolvió ese bidón vacío que en su momento sacó. Esas son más que nada las características principales de la ley. Bien, buenos días a todos. Cuando hablamos de cómo comenzamos, ¿sí? Recién Eduardo mencionaba cómo surgió la idea, y luego de eso empezamos con, por supuesto, muchísima motivación, esto que decía recién Vero con respecto a la ley, el tema del impacto ambiental, pero por otro lado empezamos a tener muchas dudas, ¿sí? De cómo financiarlo, de dónde instalarlo, de cuándo poder hacerlo, y a raíz de eso nos empezamos a relacionar con distintas áreas y distintas entidades a nivel provincial y nacional, como para poder empezar a buscar respuestas a estas dudas que teníamos. Como paso siguiente empezamos a transitar un camino, ¿sí? Y empezamos también a definir lo que era la visión y la misión de este proyecto, de esta idea. No lo voy a leer, está ahí, ¿sí? En lo que es visión, es un poco poder ser una empresa líder en la parte de envases, o sea, en el sector de envases fitosanitarios, pero sobre todo la parte más importante en cuanto a la visión es el hecho de poder generar un programa de concientización en el sector, ¿sí? Y en cuanto a la misión, estamos hablando más de la parte de productividad, de eficiencia en cuanto a la planta que queremos instalar, y el tema del mercado de pellet como uno de los productos que la planta nos podría originar. Una vez que tuvimos claro nuestra visión y misión, empezamos a definir nuestros objetivos, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, propusimos crear un centro de acopio transitorio en terrenos que pueden ser otorgados por el municipio. De esta forma, atraer a todos los fitosanitarios que están en los campos y por lo menos empezar por este punto. A largo plazo, nos propusimos llevar adelante el proyecto de la planta de reciclado, en ella poder procesar unas 500 toneladas de plástico anuales, y por otra parte planteamos ser un modelo para el ámbito industrial, tanto en el público como en el privado, como sostén e integración de todas las fuentes laborales que podemos generar a partir de este proyecto. Pero bueno, como cada uno de nosotros venía de una profesión distinta y no conocíamos a fondo todas las problemáticas de la actividad, comenzamos a analizar cada aspecto para determinar si era posible realizar entonces este proyecto. Para esto destinamos todo lo que sabíamos y lo comenzamos a estudiar en un análisis FODA. Bueno, en el cual, en ese análisis, bueno, establecemos que, bueno, las fortalezas para el proyecto, bueno, primero la materia prima de bajo costo, ya que los bidones van a ser recibidos directamente en nuestro CAT, sin ningún tipo de gastos para nosotros. Los terrenos cedidos por el municipio, nosotros planteamos en el proyecto que el municipio sea el que nos dé esa posibilidad de darnos el terreno. Y bueno, y lo que decía Mariano recién, el equipo interdisciplinario. Eso creemos que es una de las tantas fortalezas que tenemos para el proyecto. En cuanto a las oportunidades,
Después del procesamiento de estos plásticos y obtener el pellet, vemos que este pellet puede servir para muchas empresas agroindustriales dedicadas a la actividad del plástico y poder realizar varios subproductos, como el que vamos a ver más adelante. Después tenemos una legislación relativamente nueva, cual se puede sacar mucho jugo para poder pulirla. Vamos a cubrir una demanda insatisfecha en la zona, porque hoy toda la demanda de plástico se centra en el Gran Buenos Aires y acá en lo que es la zona de Azul y sus alrededores está insatisfecha. Se va a lograr una gran integración de fuentes laborales de lo que es la cadena de producción, y la falta de políticas que incentivan la actividad, eso lo vemos más del lado privado, ya que no hay tanto subsidio que incentiven esta actividad, por lo cual hay que recurrir al sector privado para poder financiarlo. Gracias, Edu. Con respecto a las debilidades, bueno, un poco lo esbozaba recién Mariano, el tema de que ninguno de nosotros cuatro teníamos o tenemos hasta el momento tanta experiencia en el sector. Por otro lado, hay poca información del sector en cuanto a lo que es reciclaje y lo que es el centro de acopio transitorio, ¿sí? El llamado CAT. Básicamente por estar hablando de una legislación, como dijo Vero hoy al principio, una legislación relativamente joven, ¿sí? Y por último, como debilidad, nosotros establecimos el tema de un bajo nivel de capital propio para fondear el proyecto. Ahí hay un error en la escritura. Consideramos también que hay varias amenazas en este proyecto que nos pueden llegar a impedir llevarlo a cabo. Por ejemplo, una de ellas puede ser la gran presión impositiva, tributaria que tenemos en la actualidad, las altas tasas de interés que no nos permitirían ingresar a algún crédito, alguna opción de financiación. Consideramos que el mercado ilegal o paralelo es algo que nos podría llegar a afectar en este proyecto, y la falta de conciencia de la gente, de los productores, la falta, más que de conciencia, también de información que hay sobre todo este tema. Bueno, ¿dónde llevar a cabo este proyecto? Bueno, nosotros pensamos justamente que la mejor idea sería en la ciudad de Azul, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos permite, la ciudad está emplazada, delimitada por la ruta nacional número 3 y la ruta provincial 51, lo cual son arterias muy importantes de llegada y tanto de salida, y a su vez también nos permite no solo captar los bidones del partido de Azul, sino también de partidos vecinos. Eso lo veíamos como algo muy, muy importante, y a su vez también, una vez que tengamos el producto final, en este caso las escamas o el pellet de plástico, perdón, poder llegar a los puntos industriales que en su mayoría se encuentran, como dijo Edu, o en el Gran Buenos Aires, o hay algunas en el interior. En el caso de la ubicación puntual dentro de la ciudad, se busca más que nada, que pensábamos en la zona de Coazul, que es una zona que está lejos del casco urbano, que obviamente por las características que vamos a tener que tener un centro de almacenamiento de envases de productos fitosanitarios, tiene que estar fuera del casco urbano. Así que esa sería una de la ubicación no solo del CAT, sino de la planta de procesamiento. Por un futuro mejor. Esta es una de las frases que había planteado mi compañero Fernando cuando empezamos el proyecto. Y acá voy a comentarles un poco el diagrama de flujo de lo que es el centro de almacenamiento transitorio, CAT llamado. Bueno, el productor retira de su agronomía amiga el producto, lo cual cuando lo va a aplicar, lo aplica, debe realizarle el triple lavado, que consiste de simples 4 pasos. Vaciar el bidón, obvio, completar con 1/3 de agua, agitarlo
enérgicamente, y este procedimiento repetirlo por 3 veces, y como último paso, perforarlo. Una vez que están realizada esta práctica del triple lavado, el productor o el aplicador debe entregarlo a su CAD más cercano para culminar la trazabilidad que hoy les comentó Vero. En los CAD son, en la página hoy de Campo Limpio o de OPDS, pueden encontrar varios modelos, es más, están las características de cómo armarlos, condiciones y todo, pero es como un simple gallinero en la cual se ordenan los bidones. Hay dos tipos de bidones, uno que son de categoría A y categoría B. Los de categoría A sirven para que esto pueda ser reciclado. Y los de categoría A, según el artículo 7 de la ley, eso van a determinación final. Los de categoría A, sin perder el objetivo final a largo plazo que comentó Mariano, irían a parar a la planta de procesamiento. En la planta de procesamiento entra el envase tipo A a la producción, en lo cual se es triturado por grandes engranajes, en lo cual lo convierte en las escamas. Pasa al procesamiento de lavado y descontaminación, que el objetivo fundamental de este proceso es separar la tierra y la arena de partículas de pequeño tamaño que pueden llegar a estar adheridas a las paredes del plástico. El lavado se realiza con 3 simples objetivos: eliminar el resto de los productos tóxicos que presente el material plástico, que impiden la reutilización, separar las etiquetas que posee y limpiar todo tipo de impureza que contiene el plástico. Dentro de este proceso hay un proceso intermedio que es la depuración del lavado. Digamos, al contener todavía material tóxico, el agua con el que se utiliza el lavado se contamina. Es por eso que se hace la depuración del agua, en la cual se somete a un proceso físico-químico para su depuración y pueda volver a ser utilizada para otro lavado. Una vez que el lavado pasa por una centrífuga de secado y después pasa a un cilindro en lo cual se calienta y se forma el pellet. Una vez formado el pellet, este se empaqueta y está dispuesto para la venta al sector industrial. Bueno, esas son parte de las maquinarias que recién le contaba del proceso. Y una vez que tenemos el pellet, podemos elegir las distintas alternativas de productos que queremos producir. Una puede ser el pellet o las escamas, como hablábamos al principio, o bien suplementar una producción, que serían los subproductos, que pueden ser tanto varillas, baldes, caños, los simples reductores de velocidad, los conos, y entre esos más productos. Una vez que conocemos todo el proceso productivo, necesitábamos sentarnos y hacer los números para ver qué podía ser lo más rentable, si una planta de escamas o una planta de pellet. Entonces llegamos a la conclusión de que en una planta de escamas el punto de equilibrio sería con un procesamiento total de 14.295 kilos anuales para poder mantener la planta. En cambio, en una planta de pellet, el punto de equilibrio se reduce casi a la mitad, a 6.671 toneladas de plástico, ya que el pellet tiene un valor agregado de casi el doble que la escama. Por esto mismo, es el punto de equilibrio más bajo del pellet que de la escama. Ahí planteamos las 3 opciones que nombró Edu anteriormente, las escamas y los pellet y los materiales.
Bueno, como conclusión, una de las conclusiones nosotros que llegamos es que encontramos este proyecto dentro de una economía circular, el cual nos permite ser un sistema de aprovechamiento de recursos donde lo que principalmente prima es la reducción, la reutilización y el reciclaje de estos elementos, lo cual le da un valor agregado y resulta ser lo que hablamos inicialmente, factible no solo desde el punto de vista económico y social, sino desde el punto de vista ecológico y ambiental. Concluimos también que es un proyecto viable, si bien la inversión para iniciar la actividad es alta, los números lo demuestran por sí solos, que con un bajo porcentaje de plástico que lleguemos a procesar, convertirlo en pellet, sin hablar de subproductos como caños o algunos otros, la rentabilidad es alta y el proyecto es altamente viable. Bueno, en cuanto a es una solución a una problemática ambiental, cuando iniciamos el proyecto, que fue planteado para un trabajo final de una diplomatura, la facultad resultó tener un interés para acoplarlo con la Municipalidad de Azul, pero la idea nació simplemente de solucionar un problema ambiental como es el tratamiento de los envases fitosanitarios. Pero también nos dimos cuenta que la normativa presenta muchos puntos que no son resueltos, digamos, muchas preguntas y pocas respuestas en cuanto a la cantidad de envases que andan circulando en el sector, eh, y así, digamos, como que esto no nos permite determinar al momento de iniciar el proyecto qué cantidad de plástico vamos a tener dispuesto para, para este proyecto. Bueno, y otra de las conclusiones que tenemos es la posibilidad de crear futuro. Eh, Debido a Sí, que hoy tenemos un residuo que lo ponemos a reinsertar en la economía, obteniendo así un rédito económico y poder generar trabajo con nuevas posibilidades. sí, ahí me sumo a las palabras de Edu en cuanto a esto de la posibilidad de crear futuro. Y nosotros siempre lo planteamos como esa posibilidad de analizar un poco más allá, ¿sí? De cambiar un poco el paradigma y pensar en los envases fitosanitarios como residuos, gracias al análisis de la problemática ambiental y de la ley, y pensarlo como un recurso, ¿sí? Nosotros los envases fitosanitarios los empezamos a pensar como recursos y no como residuos. Y esa es la forma de empezar a crear un futuro sustentable y con estas tres conclusiones anteriores. Esto es una frase que encontramos que un poco nos definió, que es el hecho de no tener que ser grande para empezar, pero sí empezar para ser grandes. Así que les agradecemos el tiempo y ahora dejamos un espacio para consultas. Muchas gracias. Bueno, acá estamos todos. Y gracias nuevamente por la invitación, gracias a Giselle. Y nada, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Muchas gracias.